Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos, bienvenidos, qué bueno verlos. Tengan la bondad de ponerse de pie, vamos a leer la palabra. Tenemos en en Números, capítulo 11 de Números, capítulo 21 al 23. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les baste? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan lo suficiente? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra, te bendigo, te agradezco tu bendición de esta noche. Gracias por el pueblo que ha venido. Por favor, satisface su necesidad, su hambre y su sed, incluyéndome a mí, porque yo también soy oveja de tu prado. Yo también necesito de ti. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Estudiar la vida de Moisés es muy interesante porque encontramos varios detalles que nos pueden servir para conocer nuestro propio perfil. La Biblia fue escrita con hombres y mujeres parecidos a nosotros. Hombres y mujeres con necesidades tan sencillas como comida, vestido, y otros con necesidades tan sofisticadas y difíciles como un hijo. Personas con miedos, con temores, personas como aquel rey que de repente se encuentra rodeado de un montón de enemigos y no sabe qué hacer. Le mandan una carta amenazándolo y el hombre entra en pánico, igual que nosotros, y dice la Biblia que se fue al altar del Señor y le dijo: Señor, ¿puedes leer lo que estos están escribiendo? Y me imagino que le puso la carta en el altar para que Dios, según él, leyera la carta de amenazas. Son cosas que nosotros hacemos sin darnos cuenta a veces, porque la fe tiene conflictos. La fe no es algo que se adquiere con un estudio en un colegio teológico, ni siquiera se adquiere a veces leyendo la palabra rutinariamente. La fe o la fidelidad, como hemos aprendido, se va adquiriendo a través del tiempo. Es un proceso. Por eso la mayoría de cristianos empiezan a caminar en fe o empiezan a ser fieles a la palabra, pero cuando empiezan a venir los conflictos y las dificultades, dice la parábola, vienen las aves del cielo y se comen la semilla. Y empieza un abortivo en nuestras propias vidas. La vida de Moisés nos enseña los altibajos que todos nosotros podemos llegar a tener en un momento dado. No siempre vamos a estar en el nivel adecuado de fe o de confianza en Dios, porque a medida que vamos creciendo, es como los ejercicios físicos. Si no le agregamos mayor presión al cuerpo, los ejercicios que hacemos van quedando sin ningún resultado.
Eso lo saben los deportistas, los que se dedican a la disciplina del deporte. Cada día le van agregando minutos más, esfuerzo más, para poder saltar esas carreras de vallas, las van subiendo de nivel. Por eso hoy se habla de que estaba muy alta la vara. Entonces Moisés, lógicamente, empieza un caminar bastante conflictivo cuando está en la tierra de Madián. Siempre su sueño fue ser un libertador de su pueblo. Desde que estaba en Egipto, Moisés supo, de alguna manera, que había nacido para cumplir un propósito de Dios, y era libertar al pueblo de la esclavitud. Aunque él fue criado en el palacio de Faraón, cuando la hija de este rey lo adopta allá en el río, de alguna manera la Biblia nos hace ver que en el fondo él sabía que él no era egipcio, que pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo de los hebreos. De manera que en algún momento de su vida, cuando sale a ver la ciudad, se encuentra con que un egipcio está golpeando a uno de su raza. Y dice la Biblia que en un arrebato de pasión, en un arrebato de celo, mata al egipcio. Ahí empezamos a ver una vislumbre del ministerio de Moisés, manejado sin la guianza del Espíritu Santo, manejado con una pasión humana en donde no era eso lo que Dios quería que hiciera. Sin embargo, se dejó llevar en ese momento por esa intensidad de ver a su hermano hebreo siendo golpeado por el egipcio. Y sabemos qué sucedió. Eso pasa con nosotros a veces, cuando en un arrebato de pasión, en un arrebato de amor, podemos cometer algunos desaciertos, no solamente con las personas que amamos, pero también desaciertos de fe. Podemos creer que Dios nos va a resolver un problema que nosotros mismos provocamos al no analizar las cosas con frialdad, sino con pasión, con ese momento tan intenso que hay a veces en el corazón de nosotros, y nos podemos meter en un conflicto de deudas, a veces de fracaso, de perder un empleo, porque somos tan celosos de la palabra de Dios que no soportamos escuchar insultos y mejor le decimos: Señor, yo dejo este trabajo, yo sé que tú me vas a dar otro. Y entonces lo que hacemos es detener el proceso, porque lógicamente por alguna razón Dios nos tiene ahí donde estamos. Y lo que nos toca a nosotros es aceptar que todavía no estamos listos ni preparados para tomar acciones que el Señor no nos ha pedido. De esa manera Moisés se fue huyendo de Egipto y fue a dar a la casa del sacerdote de Madián. Ahí durante 40 años Moisés disfrutó de una vida cómoda, tranquilo. Lógicamente podemos ver que la fe incipiente de Moisés lo hizo encontrar en este sacerdote un oasis para su vida. Todo le iba bien. Está casado con la hija del sacerdote general, ¿se imaginan? Eso le dio estatus, le dio valor ante él mismo, lo hizo sentir un hombre, por así decirlo, muy bendecido por Dios. No lo dice la Biblia, pero quizá como conocedor de Jehová, quizá Moisés en algún momento oraba y le decía: Señor, gracias por bendecirme, por haberme abierto estas puertas y conocer a este hombre y a su familia. Para ese entonces Moisés ya tiene 2 hijos
Y qué bendición, lógicamente, que Moisés esté siendo prosperado. Para Moisés, ese episodio, ese paréntesis en su vida, es una señal de que Dios lo está bendiciendo. La fe de Moisés, lógicamente, está siendo cimentada. Y eso pasa con nosotros muchas veces. Confundimos la bendición de Dios con algún momento en que nosotros encontramos cierto descanso. Hay finanzas, hay tranquilidad en el matrimonio, los hijos están bien portados, sin saber que más adelante viene algo que nos va a mover la alfombra de la comodidad. Imagínense 40 años para Moisés viviendo en un episodio en donde nada lo estorba, nada se pone contra él. Quizá en el fondo de su corazón, quizá añoraba un día regresar a su tierra, allá en Egipto, para buscar a su familia, a sus hermanos, sus amigos, porque lógicamente dejó todo eso cuando salió huyendo. Posiblemente Moisés le rogaba a Dios que le permitiera de repente encontrarse con alguien, con su hermano Aarón, por ejemplo, con su hermana María, que habían quedado en Egipto, mientras él ahora está disfrutando de un periodo de bonanza, de un periodo de tranquilidad, viendo crecer a sus hijos, siendo el yerno del hombre más importante de Madián. Moisés no sabe que detrás de bambalinas, por así decirlo, se estaba preparando un encuentro real y personal con el Señor. Un encuentro en el cual Moisés ya no iba a volver a ser el mismo. Y eso es lo que Dios espera con nosotros. Que cuando nosotros estemos en una situación de comodidad, pensemos por un momento que la comodidad no es buena ni es aceptable para la vida de un cristiano. Cuando un cristiano está cómodo, cuando un cristiano está tranquilo, sin que nada estorbe su vida, es el momento en que tenemos que pensar que eso para el Señor solamente es un paréntesis y que más adelante puede venir algo que va a mover totalmente nuestra vida, nuestra comodidad, nuestras finanzas. Así que Moisés en este momento está siendo enseñado, está siendo instruido en algo que él nunca se imaginó. Estaba siendo enseñado en la fe, en una fe que más adelante iba a ser necesario que él la pusiera en práctica. Así que llega el momento en que se le aparece el Señor hablando en una zarza. Lógicamente Moisés solamente vio la voz. Nosotros sabemos que es Dios porque la Biblia lo dice. Está la zarza encendida, Moisés se acerca. Como hombre de desierto, él sabía que eso no era normal, que una zarza ardiera sin consumirse. Él conocía ese fenómeno porque en el desierto esos matojos van rodando constantemente y cuando chocan entre sí, dicen los estudiosos, se producen chispas y eso es lo que los enciende. Así que Moisés se acerca, el Señor le habla, quítate las sandalias, te voy a mandar a liberar a mi pueblo. 40 años después, Moisés ve, aunque a regañadientes, porque ya está lógicamente muy cómodo con su esposa y sus hijos, pastoreando las ovejas del patriarca, ahora se resiste un poco porque se resiste prácticamente a dejar el estatus que tiene. Mejor manda a otro, yo no puedo, soy tartamudo, etcétera, tantas cosas. Sin embargo, Dios le dice, bueno, anda y Aarón te va a ayudar. En ese momento se nos abre un panorama muy distinto de lo que es conocer a Dios. Y aquí quiero que me acompañe, por favor, a la epístola a los Romanos, en el capítulo 1.
Romanos capítulo 1, para poder ver algo diferente de lo que Moisés también vivió en ese momento de su llamado. Veamos capítulo 1 de Romanos, verso 21, hablando de los romanos que habían menospreciado la divinidad de Dios. Porque habiendo conocido a Dios, dice verso 21, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Aquí vamos a aprender, por ejemplo, de qué está hablando Pablo. Pablo le está hablando a los judíos romanos que habían conocido a Jesús, al Señor, habían aceptado la salvación. Pero aparte de ellos había un grupo también de gentiles romanos que vivían vidas totalmente carnales, pero que pertenecían a la iglesia. Esto quiere decir que muchas veces nosotros podemos estar en la iglesia diciendo que conocemos a Dios, pero realmente no lo conocemos. Porque hay dos niveles de conocimiento. Primero, el conocimiento que viene de una relación íntima, una relación personal y privada con la persona que nosotros decimos conocer. Esto lo aprendemos allá en Génesis con Adán y Eva, cuando dice la Biblia que Adán conoció a Eva y nació su hijo. El primer concepto de conocer es tener intimidad con alguien. Es tener una relación tan cercana que nos permita realmente producir los frutos que el Señor espera que nazcan o que broten de esa relación. El primer aspecto de la palabra conocer significa entonces intimidad, que tiene que haber un cambio. La mujer cambia en su estado físico, su cuerpo, el hombre cambia de estatus, ahora es un padre, ha engendrado un hijo a causa de la intimidad. Los romanos no tenían ese tipo de intimidad, tenían el otro concepto, el concepto griego, que dice de conocer, pero que se traduce saber. Una cosa es conocer y la otra cosa es saber. En el texto de Romanos dice, porque habiendo sabido que había un Dios, eso es lo que dice ahí. Esta clase de gentiles, de romanos convertidos al Evangelio, habían sabido que existe un Dios que todo lo controla, un Dios que es poderoso, un Dios que es omnipotente, pero que en su corazón ellos sabían eso. Por eso dice, porque habiendo sabido que había un Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Y sigue diciendo, pretendiendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones. Veamos el resultado doloroso, vergonzoso y peligroso de un corazón que no cree, que no conoce a Dios, pero sabe que hay un Dios. Son dos niveles diferentes. Por eso la iglesia necesita conocer estas cosas para hacer un autoexamen. ¿Sabemos nosotros que hay un Dios que es todopoderoso? ¿Sabemos nosotros que existe un Dios que da la vida,
que nos da la respiración, que nos da el sol, la lluvia, el pan. Sabemos que hay un Dios, ¿sí? ¿Lo conocemos realmente? Ahí está la cosa. ¿Cómo saber? Como pastor, tengo que examinar el estado de las ovejas. Y tengo que darme cuenta si mi congregación sabe que hay un Dios o conoce a Dios. Esas son las cosas que están escondidas ahí. Y es lo que Moisés tiene que experimentar. Moisés sabía que había un Dios libertador. Moisés sabía que había un Dios todopoderoso que había prometido 400 años atrás a su ancestro Abraham, cuando le dijo, tu pueblo estará cautivo 400 años, pero llegado el momento, yo los voy a libertar. Moisés lo sabía, conocía la profecía. Él sabía que un día Dios iba a tomar acción para libertar a su pueblo. Pero ahora, frente a la zarza, hay un examen para la vida de Moisés. ¿Conoce a Dios? ¿Lo conoce? Haciendo una lectura o una metalectura del texto, nos damos cuenta que Moisés no lo conocía. Él sabía que había un Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente sabemos que hay un Dios que nos sustenta, que nos bendice, que nos prospera, nos da trabajo, nos guarda en la calle? Hay un Dios, pero lo conocemos. Lo conocemos realmente y por eso estamos dando frutos, estamos cambiando, estamos siendo transformados de gloria en gloria, como dice la palabra. Estamos adquiriendo poco a poco la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que Moisés nos enseña. Moisés empieza a caminar en un sendero que nunca se imaginó que existiera. Él sabía que había un Dios. Por eso fue que aquel arrebato de pasión era porque él quiso hacer algo por el Dios que sus padres le habían enseñado. Pero hasta ese momento, y después de 40 años en Madián, Moisés no conoce a Dios. Por la sencilla razón de que su vida todavía está manejada por sus pasiones, está manejada por sus deseos. En esos años que Moisés pasó, no se le escucha orar, no se le ve platicar con Dios, pero sabe en el fondo que hay un Dios que lo podría libertar y defender del mismo faraón, pero le da miedo porque no conoce a Dios. Ahora la pregunta viene para nosotros: ¿conoce usted a Dios? Jesús pregunta: si me conocieras, harías lo que yo digo. Si me conocieras a mí, conocerías al Padre, le dijo al apóstol. Muéstranos al Padre, Jesús. Me han visto a mí, han visto al Padre. Si me dices, Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Ese es el asunto de conocer realmente al Señor. Por eso una buena mayoría de personas que vienen a la iglesia, que cantan coritos y que están con nosotros, no conocen a Dios, saben de Dios, pero no lo conocen. Pregúntele a un niño, biológicamente hablando, de 8, 10, 20, 15 años, pregúntele, ¿conoces a Dios? Sí, lo conozco. ¿Cómo es que lo conoces? Porque Él me provee mis zapatos. Incluso le pone epítetos tiernos: Diosito me regaló mi bicicleta, Diosito aquí, Diosito allá. ¿Pero lo conoce realmente? No. Porque conocer a Dios es un proceso, mis queridos. Conocer a Dios son esas curvas en el camino en donde nos hacen ir descubriendo realmente quién es Dios. Y que va despertando en la persona que anhela conocerlo. Lo empieza a apartar de muchas cosas. Le empieza a quitar un montón de basura, por así decirlo.
Le empieza a quitar muchos deseos de vivir en el mundo donde ha vivido siempre. Por eso cuando Pablo habla con algunas cartas, dice, a los romanos les dice, por ejemplo, apartados por Dios para ser santos, apartados. Solamente aquellos que anhelen ser santos van a ser apartados. Los que no anhelan, los que no tienen ese deseo de conocer realmente a Dios, no van a ser apartados del mundo. Van a seguir viviendo en una doble moral, en un doble discurso, un poco en el mundo y un poco en la iglesia. Por eso fue que Pablo, en Gálatas, nos dice algo muy interesante. Vamos a ver si lo leemos. Gálatas, capítulo 6. Vamos a aprender algo muy interesante hoy también con esto. ¿Me lo pones? Capítulo 6 de Gálatas, por favor. Gálatas 6:14, ¿verdad? Gracias. Por lo menos me queda el mérito de haber dicho capítulo 6. Gracias. 6:14. ¿Lo ponemos? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, en la semántica más sencilla es que el mundo está crucificado para Pablo y Pablo está crucificado para el mundo. Pero resulta que una metalectura de este texto nos dice que para el mundo griego, el mundo no era el mundo como nosotros lo conocemos, era el cosmos. Y el cosmos para los griegos era algo precioso, algo hermoso, acabado, ya no necesitaba mejora. Por eso de ahí viene la palabra cosmético, del cosmos. Entonces Pablo lo que está diciendo en el verso 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, o sea, yo no voy a presumir de mí mismo. Si algo voy a presumir es que en la cruz de Cristo, en la cruz Jesucristo me libertó. ¿Por quien el mundo, por Jesucristo, por seguirlo a Él, por amarlo a Él, por conocerlo más a Él, el mundo, el cosmos, con toda su belleza, está crucificado para mí y yo para el cosmos. Quiere decir, el mundo está allá y yo estoy aquí. No tengo nada que ver con ese mundo. Ahora, ¿por qué Pablo llegó a esa conclusión? Por conocer a Jesucristo. En cuanto usted o yo empezamos a incursionar en el conocimiento personal, privado e íntimo del Señor, el mundo tiene obligadamente que ir perdiendo importancia. Lo repito. Si nosotros realmente anhelamos y deseamos conocer a fondo, aunque no se puede, pero es una semántica, si yo anhelo conocer más del Señor, automáticamente el mundo va perdiendo belleza para mí. Por eso es que es cosmos. Para mí el mundo ya no tiene nada que ofrecerme. Las cosas del mundo, sus deleites, como dijo el profeta, sus tentaciones, ya para mí me afectan, pero no me atraen. Entonces aquí estudiamos el otro lado de la moneda. Si a usted todavía le atrae el mundo, disculpe, usted todavía no ha llegado al conocimiento de Jesucristo. Si todavía desea las cosas que el cosmos, la belleza del mundo le ofrece, sus fiestas, sus reuniones, si usted se siente cómodo ahí, usted no está crucificado juntamente con Cristo. El mundo todavía tiene atractivos para usted. Eso es lo que vemos en Moisés. Moisés está entre dos mundos. Quiere obedecer a Dios, pero también quiere estar con su familia. O sea, Moisés está en un conflicto de doble moral. Sabe que hay un Dios, pero no lo conoce.
Y como no lo conoce, todavía no está dispuesto a dejar el mundo de Madián. Todavía no ha crucificado el mundo de Madián. Todavía la comodidad, el prestigio, la fama de ser yerno del hombre más importante de aquella tierra, todavía lo atraía. Ahora la pregunta, ¿qué es lo que nos atrae a nosotros del mundo? ¿Cuándo vamos nosotros a crecer de tal manera que el cosmos ya no sea cosmético para nosotros? ¿Cuándo vamos a dejar de anhelar las vacaciones de la semana entrante para irnos a la playa? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a perder el interés por las cosas que el mundo ofrece? Las fiestas, reuniones, la algarabía, las luces, la fama, el prestigio, el estudio, para ganar puntos sociales. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a enseñarle a nuestros hijos que la belleza del mundo no es compatible con la super belleza de conocer a Jesús? Así que Moisés llegó a Egipto y empieza un proceso de crecimiento personal. Si lo vemos desde el punto de vista bíblico, pero puramente bíblico, solo Moisés y Aarón sabían perfectamente lo que estaban haciendo con Faraón, solo ellos dos. Ellos entraban al palacio y anunciaban a Faraón, deja ir a mi pueblo, dice el Señor, si no van a venir estas cosas. Faraón se negaba, ellos salían, todos los demás viven sus vidas. Todos los demás están tranquilos, porque lo que se está produciendo en ese momento solamente son dos personas, Moisés y Aarón. Muchas veces la iglesia ignora de lo que se está haciendo en el mundo espiritual. Estamos tan ocupados como los egipcios, construyendo nuestras pirámides, construyendo nuestro propio mundo, nuestra fama, nuestro prestigio, nuestros deleites, y no sabemos que en lo oculto, por así decirlo, se están preparando tragedias, se están preparando tratos para todos nosotros. Así que después de algunas plagas, Moisés ya avanzó un poco más en su conocimiento de Dios. Ahora solamente sabe que hay un Dios poderoso, ahora conoce a Dios. Ya él en su nombre, junto con Aarón, van y con certeza le dicen al faraón lo que va a suceder. Todos los demás no saben lo que está pasando. De repente, de la noche a la mañana, caen granizos, caen langostas en la tierra. Todos fueron sorprendidos, porque nadie se esperaba eso. El Nilo se convierte en sangre, los pozos en sangre, y nadie se explica qué está pasando. Solo Aarón y Moisés saben de dónde viene eso. Mis queridos, no esperemos que nos vengan plagas para que realmente conozcamos a Dios. No esperemos que nos vengan conflictos con los hijos, que una hija resulte embarazada sin esposo. No esperemos que se cierre la empresa donde hemos trabajado por tanto tiempo. No esperemos que las finanzas se quiebren y colapsen, ya no tengamos cómo salir adelante. No esperemos que el hospital tenga que recibirnos para enderezar nuestras vidas. No tomemos a la ligera estas cosas. Y Moisés poco a poco va conociendo a Dios. De manera que ahora llega a la orilla del mar y Dios todavía se reserva algo. Quiero que me conozcas. Así que el mar está ahí atrás, Faraón viene a perseguirlos y Moisés está en crisis. Ahora resulta que el Señor le dice, toca al mar con la vara, levanta la vara y el mar se te va a abrir. En este momento ya tenemos a Moisés experimentando a Dios en carne propia. En este momento ya tenemos a Moisés viendo con sus propios ojos el poder del Dios
del que antes solamente sabía, pero ahora ya lo conoce. Pasan al otro lado, Moisés empieza a caminar, empiezan a llegar a diferentes oasis, Elim, Mara, viendo milagros, pero llega un momento en que el pueblo, como siempre, empieza a pedir carne, y ahí llegamos al mensaje. Esta no es una prueba para el pueblo, es una prueba para que Moisés, lo voy a decir así, tenga el privilegio de conocer más todavía a Dios. Según Moisés, seguramente ya lo conoce, ahora ya conozco a Dios. Como dijo Job, antes de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Después de la lucha, después de la prueba. Usted no va a conocer a Dios viendo su telenovela todos los días. No va a conocer a Dios viendo la televisión todo el día, escondiéndose en subterfugios. Usted va a conocer a Dios en la prueba, en la lucha, en el conflicto. Ahí es donde se conoce realmente a Dios. Ahora la gente está pidiendo carne. Y aquí entramos al texto. Entonces dijo Moisés, Dios le había dicho, no hay problema, Moisés, les voy a dar carne. Tú despreocúpate del asunto. Yo les voy a dar carne. Y aquí tenemos el detalle. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne. ¿Y comerán un mes entero? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les baste? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan lo suficiente? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿No me has visto actuar anteriormente, Moisés? ¿No me viste en Elim? ¿No me viste en Mara endulzando el agua? ¿No me viste en el mar rojo abriendo el mar para que caminaras? ¿No me viste en el Sinaí? ¿No me has visto haciendo portentos y maravillas? ¿Qué te está pasando ahora? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ahora la pregunta, ¿qué está pasando con Moisés después de todo lo que vio? 10 plagas, 10 milagros, 10 portentos. Solo Gosén no sufrió las plagas que mandó el Señor a Egipto. De ahí todos sufrieron, incluso la muerte de los primogénitos. A estas alturas, ¿qué se espera que tenga Moisés la fe? Una fe granítica, una fe a toda prueba. Dios se le ha hecho conocer a través de el proceso que ha seguido desde Egipto. Ya se espera que Moisés lo conozca, pero todavía falta algo. Por eso le decía, la fe, la fidelidad a Dios es un proceso que se va adquiriendo. Solamente aquellos que realmente quieren conocer a Dios. Los que no quieren conocerlo, aunque saben que hay Dios, nunca van a experimentar esas profundidades. Como dice la otra frase, oh sabiduría de Dios, ¿quién entendió la mente de Cristo? Así que ahora la pregunta que surge es, ¿dónde está la fe de Moisés en este momento tan crítico? ¿Qué se hizo la fe de este gigante que antes de este episodio era un hombre totalmente confiado a Dios? ¿Qué se hizo la fe cuando esta gente está pidiendo algo que para él es imposible? Eso es lo que sucede en muchas familias. Cuando la esposa, el esposo, los hijos o la misma casa pide algo que usted no puede dar. Ya tenemos años de caminar, años de andar con el Señor. Podemos presumir que lo conocemos, pero llega una crisis que rebasa cualquier conocimiento. Y es Dios quien lo envía. Como diciendo entre líneas, quiero que me conozcas más todavía. Por eso dijo por allá a través de un profeta, ¿de qué se jacta el hombre? Jáctese en conocerme. No dijo jáctese en saber de mí.
Jáctese en conocerme. Así que ahora, lógicamente, la gente está pidiendo carne. Era una gran multitud, 600,000 hombres, más las mujeres, más los hijos. Estamos hablando de 1 millón y pico. Pero aquí está la cosa. La gente solamente está pidiendo carne. Y este diálogo es solamente entre Dios y Moisés. Todos los demás ignoran. Porque lógicamente cuando aquella persona quiere conocer a Dios, va a tener experiencias estrictamente personales, que muchos no van a conocer o no van a creer. Es que Dios me dijo, ajá, ¿y cómo fue que le dijo? No me va a entender. No me va a entender. No, explíqueme, ¿cómo fue que Dios le habló? Le habló un trueno, le habló aquí, como al profeta, un silbo apacible. ¿Cómo le habló? No me va a entender. Porque cuando usted quiere conocer a Dios, en la intimidad, hay un diálogo entre Él y usted, o entre Él y usted, que solamente usted conoce. Hay esa voz, ese susurro, en donde usted sabe que Dios le está hablando. ¿Por qué? Porque ya lo conoce. Por eso allá en Apocalipsis dice, yo toco la puerta. El que oye mi voz, quiere decir el que me conoce, que soy yo el quien está hablando. No es para cualquiera, solamente para aquel que oye mi voz y me abre, entraré. Entonces Moisés, ya para terminar, le dice, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y Señor, tú dices que les darás carne y comerán un mes entero. ¿Te imaginas? ¿Se pueden degollar para ellos ovejas y bueyes que les baste? ¿Habrá suficiente buey? ¿Habrán suficientes ovejas? ¿Será que juntando todos los peces del mar le vas a dar de comer a esta gente? Lógicamente Moisés ya hizo números, ¿verdad? Ya hizo números. 600 hombres, 600 mujeres, 600, pongamos un hijo por familia, por 30 días. Señor, esto es imposible. Esto se sale de cualquier lógica. Esto no, discúlpame, mi mente es tan obtusa, tan pequeña que no alcanzo. Allá dijiste que ibas a dar, que ibas a endulzar el agua y la endulzaste. Allá dijiste que ibas a abrir el mar rojo y lo abriste. Allá dijiste que nos ibas a sacar con brazo fuerte y nos sacaste, pero aquí no creo que lo hagas. Esto sobrepasa mi entendimiento. ¿Cómo vas a hacer? Ahora, por favor, lea usted el verso 23. Léalo para usted. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿has acortado la mano de Jehová? Ok, ¿qué es lo que usted nota ahí? ¿Qué es lo que usted nota? Ahora verás, tú lo vas a ver, no la gente. La gente no me interesa si veo o no el milagro. Tus hijos no me interesa que sepan de dónde vienen los zapatos. No me interesa que tu esposa sepa de dónde salió el dinero para que se pague la renta. Porque ¿quién está luchando? ¿Los hijos, la esposa o Moisés? ¿Aló? ¿Quién está peleando ahorita con la fe? Su esposo está tranquilo, está llegando, va a llegar más tarde, tengo hambre, él solo sabe que hay frijoles, plátanos y crema. ¿De dónde salió? De comerse las uñas. La clave de esta pregunta está ahí. Ahora verás, tú lo vas a ver. La gente solamente va a comer su carne, pero tú vas a ver. 30 días comiendo carne. Viene un juicio, pero eso no hablemos. Eso quiere decir que yo, como Carlos, veo o necesito ver cada mes como Dios. Hablábamos con mi esposa, qué fidelidad, años pagando la renta, años enviando pan,
3 tiempos al día. Años cuidando nuestra salud. Años pagando médicos. Años, y aún así todavía llegan momentos tan demandantes que como Moisés tengo que ir con Dios y decirle, Señor, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? No estoy hablando de $600,000. Estoy hablando de un tiempo de comida. Estoy hablando de un mes de renta. Estoy hablando de un galón de gasolina, pues. No que me fulé el tanque, un galón solamente para llegar. Que quite un dolor de cabeza. Que quite un dolor de cuerpo. Eso es todo. No estoy pidiendo grandes cosas. Por eso al Señor no le asusta lo que usted le pida. Sea pan para su familia. Sus hijos, adolescentes, le dicen, mamá, ya no tengo zapatos, tenis, ¿me podrías comprar? Claro. Ahora usted se va a su lugar secreto y dice, Señor, mi hijo ya necesita zapatos. La pregunta es, ¿lo puedes hacer? ¿Y qué le dijo aquel ciego? ¿Crees que puedo hacerlo? Sí, Señor. ¿Qué le dijo aquel padre del muchacho epiléptico? Ayuda a mi fe. Yo sé que tú puedes, pero ayúdame. En este momento el gigante de la fe que es Moisés todavía está siendo procesado. Por eso como dice Pablo, aún el mundo con toda su belleza está crucificado para mí, con tal de conocer a Jesús. Si usted no se esmera por querer conocer a Jesús, va a parecer chistoso, pero no tenga pena, nunca va a tener pruebas. Siempre va a tener mango caído, mango comido y gloria a Dios, ya está, ya comimos. Ahí vamos a ver qué pasa en el almuerzo. Pero nunca va a tener la abundancia que Dios quiere. ¿Usted puede creer que 600,000 personas comiendo no era abundancia, Bernal? 30 días. Era una abundancia extrema. Ahora, el pueblo solamente salía, recogía las palomas, las cocinaba con arroz, con aguash, de lo que sea. Y Moisés, otra vez, Señor. Llegó el almuerzo, otra vez. Llegó la cena, otra vez, 30 días. Ahora imagínense cómo terminó Moisés ese mes. ¿Se vale que vuelva a dudar? ¿Qué dice usted? Pues fíjese que sí. Volvió a dudar. Allá adelante lo encontramos, Señor, ¿me dejas entrar en la tierra prometida? Yo sé que tú eres bueno. Abriste el mar, endulzaste el agua en Mara, me diste las tablas en el Sinaí, ¿te acuerdas que le diste de comer un mes a la gente? Señor, ¿qué te cuesta dejarme entrar? Pues sí, pero no. Eso no te lo voy a dar. Eso no te lo voy a dar. Hay cosas que Dios no nos va a dar. No porque no quiera, no nos conviene. No le interesa darnos. Entonces, ¿quiere usted conocer a Dios? Expóngase. Expóngase. ¿Solo quiere seguir sabiendo que hay un Dios poderoso? Quédese ahí. Pero no va a tener experiencias metafísicas. Algo que trascienda. Algo que lo haga único y apartado para Dios. Y que con el tiempo usted pueda decirle, Señor, como dijo el salmista, yo sé que todo lo puedes. Póngase de pie, por favor. Yo no sé si hay alguien aquí luchando con la fe. Alguien que el enemigo ya le dijo que no siga pidiendo porque Dios no le va a conceder.
A esa persona o esas personas yo les invito para que vengan al frente. Y vamos a pedirle al Señor juntos que nos ayude a sostenernos mutuamente y tomar el ejemplo de Moisés. Este episodio que usted está pasando, mi querido hermano o hermana, es solamente un escalón más en el crecimiento de la fe. Esta situación que usted está viviendo, que ya el enemigo le está vulnerando su fe, diciéndole que para este fin de mes no va a haber provisión, usted necesita venir y decirle: Señor, el mes pasado me sacaste, ¿qué te impide hacerlo otra vez? ¿Qué te impide darme, Señor, lo que mis hijos, mi casa, mi esposa o mi esposo necesitan? Si usted quiere venir, la invitación está abierta para que venga y junto conmigo nos humillemos ante el Señor y decirle: Señor, perdona mi poca fe, perdona por haber cuestionado tu poder, porque sé que este mensaje tú lo enviaste para mí, para fortalecerme. Por una sola razón, Señor, quiero conocerte más. Quiero comer de tu mano, quiero vivir a tu lado, crucificarme al mundo, por muy hermosos y deleitosos que tenga. No quiero nada con el mundo, quiero todo de ti, Señor. Quiero buscar tu reino, quiero vivir bajo tus alas. Aquel pueblo no te permitió cobijarlo bajo tus alas, porque fueron rebeldes, pero yo sí necesito que me cobijes como la gallina sus polluelos, porque solamente ahí estaré seguro. Señor, confío en ti, porque lo que para mí es sumamente difícil alcanzar, para ti basta tu palabra. Por eso, como Moisés, yo quiero ser impactado, yo quiero ver cómo llega el milagro, cómo llega la provisión. Y no te ofrezco que después no voy a seguir dudando. Tú conoces mi corazón. Pero si me tomas de la mano, iré contigo paso a paso hasta que el día llegue a ser perfecto y yo alcance la estatura requerida para mí, Señor. Muchas gracias por tu bondad. Gracias porque las cosas que necesito, Señor, por muy pequeñas que sean, para mí son grandes. Porque sigo siendo un niño, una niña, que me cuestiono: ¿serás capaz de hacer ese milagro? A pesar de todos los que he visto y escuchado, ¿podrás hacer ese milagro, Señor? Esta palabra me dice que sí. Mis ojos lo verán. Aunque nadie más se entere, mi corazón lo verá, Señor. Y entonces tu nombre será glorificado. Señor, te ruego que así como a mí me has respondido mis oraciones, responda a las de los hermanos. Que ellos salgan esta noche con la certeza que así como Job, ahora te van a conocer personalmente y darán los frutos que tú requieres de nosotros. Muchas gracias. Bendigo la vida de tus hijos. Bendigo tu nombre y bendigo esta preciosa congregación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.